Buenas, saludos a todas. Voy al grano. Voy a tratar de resumir en tres ideas fundamentales. Bueno, pues el vínculo entre el documento de reforma actual que ha sido aprobado en la Comisión de Capacidades, creo, del Consejo y la experiencia, ¿no?, del histórico con esta cuestión de la cooperación financiera, ¿no? La primera consideración es que creo que es muy sorprendente cómo se ha asumido el cambio de enfoque, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de cooperación financiera. Y no entiendo por qué cuando deberíamos estar hablando de cooperación financiera reembolsable, ¿no? El marco en 2008-2009 del enfoque de construcción del FONPRODE era precisamente que el FONPRODE reunía la cooperación financiera reembolsable y la cooperación financiera no reembolsable, ¿no? Y para la cooperación financiera no reembolsable se creó específicamente, como desarrollo reglamentario posterior a su reglamento, el Código de Financiación Reembolsable, ¿no? Y ahora, sin embargo, solo hablamos de cooperación financiera, como si solo existiera la cooperación financiera reembolsable, y por lo tanto el documento no aborda nada de la pérdida de capacidad que hemos tenido en el sistema para financiar, por ejemplo, cuestiones de gobernabilidad global a través de instituciones multilaterales de desarrollo, en la que España hasta el año 2014 hacía aportaciones de relevancia, ¿no?, entre otras operaciones que no se pueden financiar, ¿no? Las únicas que hace mención son los estudios de prefactibilidad, el documento, ¿no? Esto evidentemente tiene que ver con algo que ya habéis comentado, ¿no? Y es con la aplicación sistemática de la política de control del déficit, de los recortes y del ajuste, que también conocemos desde hace ya bastantes años en España y entre muchos países, ¿no? Y por lo tanto, pareciera, si asumimos ese marco político de recortes, que la única forma de aumentar el AOD es asumiendo que se haga sin déficit, ¿no?, a través del capítulo 8 de los presupuestos, y por lo tanto eso se plasma en una modificación reglamentaria que primero hace el Consejo de Ministros y que después modifica el reglamento del FONPRODE el 22 de julio del 2015, prohibiendo las operaciones no reembolsables mediante este instrumento, ¿no? Esta prohibición se reitera cada año, desde el año 2015, en la Ley de Presupuestos, en la que de nuevo se vuelve a explicitar que el FONPRODE no puede realizar operaciones no reembolsables, ¿no? También ese reglamento decía que en 6 meses se comprometía a modificar el Código de Financiación Reembolsable y que a mí me conste no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Pero el segundo elemento, que tiene que ver con la diferencia o con el marco con el que asumimos esto, tiene consecuencias, yo creo que de carácter mucho más políticas, ¿no? Y creo que no se asume, ¿no?, o no se contempla una visión crítica más general sobre los procesos de financiarización global, ¿no?, de la economía, ¿no? Y esto ha tenido tradicionalmente para nosotros, yo creo que dos formas de intervención, ¿no?, o dos formas de análisis que tienen que ver con muchas de las consideraciones que han hecho antes los compañeros y compañeras, ¿no? En primer lugar, analizar constantemente cómo esos procesos de financiarización están impactando en lo que conocemos como la agenda de desarrollo, en deuda, en sostenibilidad, empleo, en género, en sistemas de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también los impactos que ese proceso de financiarización en términos globales está teniendo en términos de soberanía democrática, ¿no? Y de eso, bueno, pues algo se ha comentado también, ¿no?, cuando ahora los países y los gobiernos democráticamente representantes de la soberanía popular son incapaces, ¿no?, por ejemplo, de solicitar acuerdos a los acreedores que comentabais, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener este marco presente para todo el trabajo que tenga que ver con la reforma de la cooperación financiera y de cualquier instrumento, pero especialmente de este, dado que no es lo mismo, ¿no?, financiar con impuestos desde la perspectiva de un gobierno, de un país, de un ayuntamiento, me da igual, no es lo mismo financiarse con impuestos que financiarse con deudas, desde el punto de vista de la soberanía, insisto, ¿no? A quien tienes que rendir cuentas en un caso es a los ciudadanos y a quien tienes que rendir cuentas en otros casos son a los agentes de rating y a los operadores financieros, sin mencionar tampoco la creciente imposibilidad, ¿no?, o dificultad, por decirlo así, de atender a las cuestiones de gobernanza relacionadas a los flujos ilícitos financieros, donde sí hay bastantes más trillions, ¿no?, que en todo esto. La segunda cuestión, ¿no?, con respecto al más que al enfoque, al desarrollo de la propuesta que hace el documento aprobado, creo que no es justo, ¿no?,
que se pretenda acordar o prediseñar o sugerir una reforma institucional sin un análisis un poco más riguroso de lo que ha pasado con el FOMPROD a lo largo de este tiempo, ¿no? Se habla de un doble problema, cuyo diagnóstico es la sobrepresupuestación o la infraejecución del instrumento, y de manera muy poco rigurosa se dice que se debe a la normativa restrictiva, a la gobernanza compleja, a la inadecuada ubicación del diseño institucional, porque es un equipo pequeño, que no tiene expertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a las limitaciones que impone esa gobernanza, que termina en Consejo de Ministros, y a la ayuda oficial al desarrollo, a su cómputo obligatorio como ayuda oficial al desarrollo, a su prohibición de realizar operaciones ligadas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo curioso es que luego en el punto 8.3 se habla de una serie de requisitos, no recuerdo si son 7 o 8, y si los leéis atentamente y hacéis un análisis de los mismos, resulta que la situación institucional actual cumple todos los requisitos, absolutamente todos, excepto el que dice que tiene que tener un equipo humano suficiente y que tiene que tener conocimientos en el ámbito financiero. No sé qué pensarán de esto primero los antiguos P4R y actualmente los profesionales de ICO y de Cofides, que son los equipos que tienen externalizada la función, pero el resto de requisitos se cumplen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no justifica lo que luego dice de una reforma urgente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora me detendré en el tercer punto que quiero comentaros, en lo del Consejo de Ministros, porque he seleccionado uno de todos y me parece especialmente relevante por varios motivos, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, aligerar las condiciones, hacer menos farragoso el trámite, etcétera, etcétera. Lo que yo, en mi opinión, lo que oculta es que lo que se quiere es disminuir las capacidades del aparato técnico-político y de la sociedad civil española para analizar en la primera de esos dos enfoques que mencionaba antes, ¿no? Y es en qué medida esas operaciones impactan en desarrollo, impactan en empleo, impactan en sostenibilidad, etcétera, 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 ¿no? Luego, bueno, pues pareciera que se decide reformar Cofides y reformar el ICO incluso, y reformarlo todo para constituir un banco, trasladando, digamos, ahí las competencias del instrumento, ¿no? Cuando desde la misma lógica se podría decidir reforzar el núcleo de cooperación, el de la Secretaría de Estado o el del Ministerio, para dotarle de las capacidades necesarias en materia de análisis de riesgos, de cooperación financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pareciera que necesitamos esas 40 personas de las que dicen el análisis de riesgo, pero no hacemos una valoración de cuáles son las capacidades del sistema para averiguar esas. En definitiva, yo creo que es un ejemplo más de cómo queremos trasladar y priorizar de alguna forma personal técnico financiero que trabaje para las agencias de rating, para la inversión privada, etcétera, etcétera, dentro de las administraciones públicas, en detrimento de personal de lo que podríamos llamar el sector de la cooperación, no el sector cuando referís al de las ONGs, sino al de la cooperación como sector público también, ¿no? Que, por cierto, en todo el documento de 90 páginas de reforma, nada se dice acerca de la necesidad de reformar y de ampliar desde una lógica interdisciplinar, multidisciplinar, con especialistas en las diferentes dimensiones del desarrollo, todo el sistema institucional español, lo cual es también curioso, ¿no? En tercer lugar, la cuestión del Consejo de Ministros. Me gustaría ser muy claro aquí. El interés y la importancia de que las operaciones de Fonprode sean aprobadas en Consejo de Ministros tiene que ver fundamentalmente con la transparencia. No tiene que ver en absoluto porque los que hicieron esa propuesta, los que hicimos, yo estaba entre ellos, y los que ganamos de alguna forma esa propuesta en el reglamento, decidiéramos que los consejos de ministros iban a ser mucho más capaces que los aparatos técnicos anteriores de definir cuáles operaciones eran mejores o peores para el desarrollo de las poblaciones, colectivos, comunidades y países más vulnerables. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver únicamente con la transparencia. Y en este sentido, creo que es importante, ¿no?, hacernos cargo del histórico, ¿no? Supimos lo que supimos acerca de los créditos FAT gracias a que sus operaciones se aprobaban en Consejo de Ministros. Y todos los que habéis trabajado en investigación acerca de este tipo de instrumentos sabemos que solo así se puede rastrear esa información, ¿no? Y si no, invito a cualquiera a que mire los informes que se publicaban de las operaciones de Fonprode y vean que no dicen absolutamente nada, u otros informes de otros instrumentos financieros, ¿no? Pero pongo como ejemplo, como para ser un poco más insistente en esto, ¿no?
media hora antes de empezar el webinar me he metido en el BOE y he visto que solo durante la pandemia, bueno, justo antes del estado de alarma, el 3 de marzo, se aprobaron préstamos con cargo a Fonprode por 4 y 3 millones respectivamente a dos cooperativas, una en Norandina, en Perú, y a otra que se llama Fondesur, como en Perú. Y además se aprobó también el gasto, esto sí es un gasto, que se computa como déficit, el gasto que se le paga al ICO por los trabajos realizados en gestión del Fonprode del año anterior, del 2018, que fueron 1,25 millones. Pero ya durante la pandemia, el 31 de marzo, se aprueba un acuerdo marco de colaboración con la FIDA, que es una de las primeras beneficiarias del Fonprode no reembolsable, del año 2010, recién creado, con un fondo, quiero recordar, de 400 millones de euros, pero que a partir de esa reforma que hicieron en 2014 ya no se puede ejecutar. Entonces ahora necesitan firmar un acuerdo marco para realizar acciones en materia de cofinanciación, que sí permitiría un poco por la espalda poder seguir apoyando ese Fondo Internacional de Agricultura, ¿no? El 14 de abril se reestructuran préstamos, como es lógico, me parece, dada la situación actual, y se establecen plazos de carencia adicional, se amplían vencimientos de plazos con proyectos, perdón, con operaciones de Fonprode aprobadas y en ejecución con Senegal, con Guatemala y con Nicaragua. En los tres casos son fondos de desarrollo de solidaridad, de una unión de mutualistas de Senegal, etcétera, etcétera, ¿no? El 26 de mayo se hace un acuerdo con las instituciones financieras del Banco Mundial y el Fonprode para poder realizar también operaciones. Y si vamos para atrás, antes de la pandemia, pues los últimos, el 13 de septiembre, se aprobó un proyecto soberano, un crédito soberano, perdón, a Níger de 15 millones de euros a 38 años, con el 0,75, con 6 años de carencia, etcétera, etcétera, de los cuales 1 millón de euros irían para un proyecto específico vía Banco Mundial, ¿no? Y es el proyecto, me refiero a lo que llama al análisis de prefactibilidad para que se pueda gestionar y adecuar ese préstamo a esas operaciones, ¿no? Y en mayo del año pasado, pues otro acuerdo crediticio, en este caso con el Estado de Panamá, de 20 millones a 25 años, con un interés bastante superior, de 3,5, etcétera, etcétera. Por comparación, ¿qué pasa con el FIEM? Cuando se aprobó el reglamento del FIEM, el FIEM lo aprueba el secretario de Estado de Comercio a propuesta de un comité del FIEM y a propuesta de un reglamento que es igual de farragoso que el del Fonprode, si queréis ver los pasos y demás, ¿no? Una muestra de lo inútil que es la propuesta que hace el documento de reforma de que, por supuesto, alguien de la Secretaría de Estado de Cooperación forme parte del nuevo comité de Fonprode en esa institución donde se sitúe, es que ya conseguimos que en el comité del FIEM también esté un representante del MAC y otro representante de la ECIF, quienes supuestamente iban a analizar los impactos de desarrollo de las operaciones que se propusieran al comité. No hay ninguna información de cuál es el trabajo que ese comité ha hecho, publicada, que yo haya encontrado al menos, ¿no? El reglamento, que no se ha modificado y es del 2010, en el caso del FIEM, preveía que esas operaciones, como decía, las aprobaba la Secretaría de Estado de Comercio, pero conseguimos que algunas cosas sí fueran a Consejo de Ministros, ¿no? Previo informe de la Comisión Delegada, se decía entonces, ¿no? Informes que, como la Comisión Delegada no ha funcionado, pues tampoco se han hecho, ¿no? Pero esto no tiene que ver con lo farragoso del diseño, tiene que ver con la voluntad política de mantener los acuerdos, ¿no? Y iban al Consejo de Ministros, pues el Consejo de Ministros definía el total anual en la ley de presupuestos que se iba a poder aplicar a Fonprode, como hace cada año, se iban a revisar en el Consejo de Ministros, conseguimos que se aprobaran aquellas operaciones de FIEM que se fueran a aprobar con garantía soberana a países que estaban en situación HIPIC y solo en el punto de culminación, pero tenía que aprobarlas en el Consejo de Ministros, tenía que aprobar otras de carácter concesional y tenía que aprobar otras que tuvieran un especial impacto en deuda, ¿no? Os invito también a que Perdona, miréis a ver. tenemos 30 Sí. segunditos más. Pues en 30 segundos, concluyo de manera muy rápida, ¿no? A mí me parece que por estas cosas que he dicho yo, pero sobre todo por mucha de la documentación que habéis compartido y alguna de las que habéis comentado antes, 5 conclusiones enunciadas, ¿no? Esta reforma, en términos de cantidad de ayuda, no va a conseguir los trillions, son un señuelo, básicamente, como demuestran ya algunos estudios. En términos de calidad de la ayuda, volvemos a tener que asumir riesgos derivados de la financiarización de la política pública pagada con fondos públicos y con impuestos, aunque no computen como gasto cada año, que es lo que importa, pero proceden de nuestros impuestos los fondos que van a ir a este tipo de operaciones. Desde el punto de vista institucional, pues ya lo he dicho, debilita el sector de cooperación en las administraciones públicas en lugar de reforzarlo en favor
del sector de financiarización y de apoyo a la inversión privada. En términos de transparencia, vamos a perder el rastro de esas operaciones y vamos a perder, por cierto, o sea, por ello, capacidad de función de vigilancia y de demanda política. Y en materia de cooperación, de coherencia de políticas para el desarrollo, pues es un retroceso gigantesco, ¿no? Porque no va a permitir incorporar la visión multidimensional de desarrollo ni los impactos de desarrollo. Todo esto no se hace con declaraciones de sí, por supuesto que vamos a ser transparentes, por supuesto que esto está dirigido a desarrollo, sino que el trabajo de organizar el reglamento y eso que este documento de reforma llama nada más que un documento, que un proceso farragoso, ¿eh? Es donde se concretan las medidas en las que se obliga a la administración a hacer esos exámenes ex ante, esos análisis de deuda, esos análisis de impacto, antes de otorgar dinero a las agencias de rating, a fondos de inversión, de capital mixto, etcétera, 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 ¿no? Gracias, nada más.